la neta del planeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la plática, las enseñanzas que nos van a dar y las experiencias. Pues estamos en la meta del planeta, en una transmisión más desde el Centro Universitario IESTUR, donde están nuestros estudios. Muchísimas gracias al apoyo y generosidad de la rectora Nadia Rocío Cedillo. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que nos acompaña, Emma González Sanz, César Díaz, Ignacio Sánchez y Omar Zambrano. Y bueno, pues estamos en la meta del planeta, que como saben estamos dedicados a la ecología, cambio climático, biodiversidad y sustentabilidad. Y bueno, presidente municipal, bienvenido a la meta del planeta. Nos da mucho gusto estar en contacto a través de Marco Antonio y pues cuéntenos cómo está desarrollándose y trabajando la planta de biogás en Atlacomulco. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta plática que vamos a tener aquí, que esperamos que sea cordial y que no sea la primera y última. Gracias. Al contrario, que posteriormente me gustaría mucho que visitaran la planta y lo que hemos estado haciendo en el prácticamente año y medio de gestión de esta administración. Comentar que esta planta se empezó a crear en el 2013, se entregó supuestamente llave en mano en el 2014, pero nunca funcionó. Se mantuvo cerrada, no hubo la voluntad política para poder generar, pues para lo que había sido propiamente fabricado, elaborado, con la colaboración de los gobiernos, y se quedó como un elefante blanco, por así decirlo. Un elefante blanco que durante 5 años prácticamente no trabajó en nada, estaba cerrada, y lamentablemente cuando empezamos a través de aquí de musas que se empezará a meter, pues nos ha costado algo de trabajo de echarle a andar. Es un proyecto de varios millones de pesos que consideramos que no se deberían de desechar, mucho menos de desaprovechar, porque en este tiempo ahorita ya estamos, y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca del bioabono que estamos generando aquí en Atlacomulco, sobre todo por la falta de fertilizantes, y no compartimos mucho los fertilizantes, sino tenemos que aprovechar las materias, la materia orgánica, para poder generar este tipo de bioabono. Esto sería para empezar cómo encontramos la planta, cómo empezamos a elaborar, si les pudieras comentar. Sí, como decía el señor presidente, en este momento estamos rehabilitándola. Fue una inversión de 40 millones de pesos, un elefante blanco más. Por fortuna, el 5 de septiembre del año pasado, a las 12:30 de la noche, detectamos que teníamos biogás. El biogás está compuesto por varios gases: ácido sulfídrico, dióxido de carbono, y uno que es el que más nos interesa es el metano. El metano, como bien saben ustedes, especialistas en temas ambientales, es un demonio ese gas. Se produce menos, pero su reacción química en la atmósfera, en la parte alta, genera destrozos terribles. Y bueno, el metano habitualmente, de manera común, lo podemos encontrar en presas, en panteones. Con un mal manejo aparece en los basureros o en los rellenos sanitarios cuando no hay una separación adecuada para el aprovechamiento de los diversos residuos que generamos. Entonces, bueno, les decía, el 5 de septiembre a las 12:30 de la noche detectamos que tenemos biogás. Por fortuna participé yo en el proceso de construcción de la planta, y tenía yo muy claro que la planta contaba con equipo de seguridad, y ese equipo de seguridad funcionaba bien. El resto, digamos que un 60-70%, pues después de 5 años de abandono tiene varias limitaciones. Y como bien decía el ingeniero Telles, se entregó, pero nunca entró en operaciones, a pesar de haber sido pactado el contrato de llave en mano. Pues bueno, hemos quemado 3.400 metros cúbicos de biogás. Por seguridad los quemamos porque nuestro sistema de almacenamiento tenía perforaciones y es riesgoso este asunto. Por supuesto. Entonces, bueno, platicando con el ingeniero Telles, le decía yo que lo principal era arreglar el reactor, y ya, por fortuna, ya escribió la jerguita del ingeniero Telles para poder sacar recursos. No se tenía contemplado ello, y ya el reactor, el muro exterior, visualmente habíamos detectado 23 fisuras, pero en cuanto empezamos a quitar
las pinturas. La administración pasada lo que hizo en lugar de repararlas fue ponerle triple, cuádruple capa de pintura, es decir, ocultando las cosas. Entonces, bueno, reparamos ya 133 fisuras. Y es un proceso lento porque hay que perforar en los márgenes de las fisuras de manera geométrica para que la sustancia, los polímeros que ingresamos puedan sellar, ¿no? Claro. Pero esto es fundamentalmente una reacción de algo que está sucediendo mal dentro. En un inicio, Ellas también me autorizó, que eso es interesante, esta parte, porque valora la parte científica y tecnológica. Me autorizó a hacer estudios de laboratorio y pudimos detectar que la sustancia que estaba dentro del reactor, que era 1.200.000 litros, era un vinagre prácticamente, tenía un potencial de hidrógeno, lo que conocemos como pH, de 2.2. Esa sustancia, digamos que si quisiéramos aplicarla en el campo, nos pudiera servir para eliminar las hierbas que compiten en aquellas zonas agrícolas que solo tienen un cultivo, lo que se conoce como monocultivo, pero no era el caso. El caso era elevar el pH y afortunadamente lo pudimos hacer con recursos propios, es decir, es como un bebé el reactor, y le hicimos una buena dieta. En la actualidad tenemos un pH ya de 5.8, que es muy bueno para la agricultura, todos los nutrientes que le estamos ingresando. Nosotros tenemos un manejo de residuos orgánicos animales y vegetales. ¿Cuáles son? Pues nos llega cada tercer día los residuos del sacrificio de animales, que son vísceras, animales decomisados, esos no los ingresamos al reactor. Lo que sí ingresamos es sangre y el rumen y el estiércol. Es importante porque ellos tienen bacterias que se conocen como bacterias metanogénicas. Claro. Todos nosotros que estamos ahorita participando en este chat, los tenemos en nuestro tracto digestivo. Así es. Y suelen ayudarnos para la digestión. Cuando comemos leguminosas, que son lentejitas, garbanzos, frijoles, es muy común la flatulencia, ¿no? Que tengamos un meteorismo, estamos pedorreando. Y en esos gases pues viene el metano. Suena escatológico, pero es cierto. Pero quedó claro. Un poco de buen sentido del humor. La única parte de Latinoamérica. Ya ahorita nos acompañan dos. Pero es interesante que como parte de la política pública del municipio lo tengamos como la herramienta principal para la mitigación del cambio climático. Así es. Si no contemplamos esto desde una manera donde la parte política, es decir, él como presidente municipal, decide impulsar que se rehabilite el gestor, y en este acompañamiento suele suceder que quede al margen la sociedad, pero aquí no suele suceder eso. Como decía hace rato el señor Telles, parte de nuestra estrategia fue que en paralelo a la posible rehabilitación del reactor, te digo posible porque tiene una serie de deficiencias, claro, que nos cuestan dinero, que hay que ir resolviendo sobre la marcha. Exacto. Y en sobre la marcha, pues me autorizó empezar a trabajar para la separación de residuos. Empezamos a dar talleres de capacitación con nuestros compañeros de barrido y de recolecta. No, y aquí también comentar de nuestra participación tenemos en las centrales de abastos, en los mercados, hacer conciencia que la ciudadanía empiece a separar cada uno de estos. También comentar de que con esta plan de funcionamiento estamos apoyando a otros municipios, como en el caso de Toluca. Toluca nos está trayendo todos los restos del rastro directamente, lo cual estaba provocando que inclusive el gobierno del estado estaba a punto de cerrarle su rastro por no saber qué iba a hacer con la disposición de esos restos de rastro. Al día de hoy yo lo veo como, aparte de, como comentó Lemos, como ayudar a la mitigación del cambio climático y sobre todo enfocarnos a los objetivos del programa 2030 de las Naciones Unidas. Exactamente. Seguir trabajando en ese sentido y sobre todo, ¿por qué no decirlo? Es un negocio, ¿eh? Por supuesto. A mediano plazo es un negocio que se tiene que plantear. Yo he estado impulsando esto, en días pasados estuvimos aquí en esta mesa, estuve con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, estuve también con SADE, con el delegado y con la gente para que también nos ayude
punto más, aquí Lemus se encargó directamente de contratar una empresa aquí en Querétaro, que el biabono se mandó directamente a Holanda para certificar que lo que estamos haciendo y que estamos checando directamente con los productores agropecuarios aquí en el municipio, de verdad sea algo certificado y que tenga un buen origen. Sabemos que el periodo de gobierno es corto, pero le tenemos que ir ajustando. Hablaba yo con el secretario de Desarrollo Agropecuario de que, por ejemplo, aquí empezamos a hacer una reconversión de cultivos. Empezamos a quitar el maíz, metimos ya 10 hectáreas de manzana. Es un cultivo que la primera cosecha va a ser dentro de 3 años y medio, y quien esté aquí es a quien lo va a ver. Mas, sin embargo, yo creo que las políticas públicas deben de ser más allá del periodo. O sea, no puede pensar, yo ya no lo voy a ver, sino al contrario, yo ya sembré la semilla y debe de continuar, porque de lo contrario yo no le hubiera apostado nada a lo que es la planta biodigestor, si yo pensara nada más muy cuadrado, es decir, esto no me va a alcanzar el tiempo y hasta aquí lo voy a dejar. Yo quiero que se metan las políticas públicas que estamos tratando para que verdaderamente la gente que vaya llegando lo vea como algo, como un ejemplo que está generando y que además es sumamente rentable. Comentaba, ahorita en el caso de Toluca y algunos otros municipios, ya no se empiezan a traer sus desperdicios, por llamarlo de alguna manera, de los gastos y algunos otros, y eso nos empieza a generar dinero que tenemos que volverlo a invertir, para ir mejorando las instalaciones y sobre todo para ir innovando. Yo considero que de verdad que el aporte que ha hecho aquí Lemus es fabuloso. La gente poco a poco está tomando conciencia de la separación de los residuos y bueno, vamos más allá, tenemos que seguir trabajando en ese contexto porque ya entregamos bioabono, se producen alrededor de 200 costales de 40 kilos por semana. Estamos entregando a los productores aquí y tenemos 2 parcelas demostrativas, una de maíz y una de trigo, las cuales ahí se ven los resultados. Se ven los resultados porque es una tierra que es prácticamente inerte, que no produce absolutamente nada, y ahora con este bioabono está generando ya el maíz y el trigo, y los productores pueden venir y checar y tienen que tener la certeza también de que les vamos a entregar posteriormente un certificado de que el bioabono está certificado, que no les estamos, perdón la palabra, volteando, ni mucho menos, sino que estamos dando algo realmente efectivo. Pues, presidente municipal, por parte de la Meta del Planeta queremos felicitar ampliamente al político y por supuesto al técnico. Y bueno, Lemus, que lo conocemos ya hace algún tiempo, tiene muchas ideas que se pueden llevar a cabo precisamente con esa finura técnica, con esa fineza técnica para poder llevar mitigación y sobre todo prevención hacia los efectos del cambio climático y cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable marcados para 2030, que estamos prácticamente a la vuelta de la esquina, como se dice coloquialmente. Saúl. Hay una cuestión entre biológica, entre técnica y política que me inquieta. Todas las decisiones, al menos históricamente, se han tomado en las ciudades y esto se está dando en el campo. ¿Cómo pueden impactar ustedes o generar una onda expansiva? Porque esto se sigue yendo como una actividad de campo para el campo. ¿Cómo convencer a gobiernos estatales más urbanos, cómo convencer a gobiernos federales totalmente urbanos de las bondades de este trabajo, pero además viendo que no es sencillo? O sea, ustedes lo que nos platican no es fácil. ¿Cómo convencer en otros lugares de usar este tipo de plantas? Yo creo que el convencimiento es únicamente con el ejemplo. Si nosotros empezamos a generar este bioabono, ahorita en todo el país, no solamente en el Estado de México, sino en varios. Anteriormente existían programas de fertilizante que se les daban a los campesinos y tal. El Fertimex. Y bajo esta pandemia y este problema que tenemos a nivel nacional, difícilmente habrá este tipo de recursos para el próximo año. Yo creo que cuando la gente se dé cuenta de las bondades que se generan, y sobre todo ya, al principio es una inversión, yo no lo veo como gasto, es una inversión que se tiene que hacer, que se tiene que vender, que tenemos que mejorar y que poco a poco, desde, ¿por qué no decirlo? Desde comprar los costales,
la imagen de los costales, la que cose los costales, la separación de los mismos. Claro. O sea, va costando trabajo, pero es una inversión. Así es. Yo estoy seguro que al finalizar este año vamos a hacer una tabla de lo que es la tasa interna de retorno, en cuánto tiempo va a representar la inversión y cuánto tiempo va a ser negocio para el ayuntamiento. No me interesa invertirle ahorita lo que se tenga que invertir en la medida de las posibilidades, pero sí me interesa que exista ese seguimiento. Y ese seguimiento dará la próxima administración municipal, quien llegue, o si me relijo. Sí. Pero debemos... Pues yo pienso que sufragio efectivo, sí reelección. Si el sufragio es efectivo, ¿por qué no la reelección, verdad? Y si no le ponemos su nombre a la planta, ¿no? En el caso contrario. No, pero a lo que voy es que los proyectos de lo que es gobierno, de los 3 niveles, se tienen que visualizar a largo plazo, no tienen que ser a corto plazo ni a mediano. Yo creo que deben de ser a largo plazo y empezar a meter por parte de los diputados las políticas públicas y sobre todo legislar de que cuando se meta un proyecto de este tipo y que tenga un buen análisis técnico acerca de la tasa interna de retorno y cómo va a ser, pues es fabuloso. Con que yo saliera a tablas sería excelente. Ahorita no estamos saliendo ni tablas, pero estoy seguro, por los costos y por lo que hemos hecho proyectar, que de aquí a un par de años va a ser un excelente negocio, el cual va a estar generando no solamente empleo, sino también ayudar al cambio climático, que la verdad yo me he dado cuenta que varios presidentes y algunos gobernadores ni siquiera se fijan en este tema. Este tema que yo considero que ahorita parte de esta pandemia es parte de lo mismo. Exactamente. La naturaleza por supuesto. Nos está reclamando esto. Exacto. Y yo comentaba con unos compañeros, digo, hace casi 10 años vivimos la primera, esta es la segunda. ¿Qué nos esperará en la tercera si nosotros no hacemos caso de que la naturaleza por sí misma nos está reclamando que hagamos estos esfuerzos, de que verdaderamente ayudemos al cambio climático, a evitar ese cambio, pero sobre todo a respetar a la naturaleza y saber cómo se hace el confinamiento de cada uno de los diferentes, desde la separación misma de los elementos Claro, de los residuos. en la planta que estamos haciendo, de todos los residuos, y ser mucho más conscientes de esto. Yo creo que es lamentable que se estén perdiendo vidas el día de hoy, pero creo que es producto de esta ineficaz administración de los recursos, no solamente aquí en México, en todo el planeta, algunos con mayores limitantes, algunos con... Claro. Pero yo creo que ha habido demasiado abuso. Entonces, en ese sentido, el ejemplo es lo que debe de perdurar acerca de todo, desde que, por ejemplo, traemos esta botella de PET y de esta tapita de polipropileno, cómo se debe de separar, meter a lo mejor ya en las escuelas algún curso de que les empiecen a generar, que esto puede generar a lo mejor una playera, que este polipropileno podemos hacer tarimas o bancas, o una otra, el reciclaje, que es muy La economía importante. circular. Debería de ser. Entonces, volviendo a lo mismo, lo ideal, si yo tuviera el tiempo, sería que nosotros en la separación que tenemos ahorita directamente en el biodigestor, si tuviéramos inclusive, porque tenemos un área donde llegan todos los desperdicios, que nosotros mismos pudiéramos tener tal vez el cómo reciclar todo el PET, cómo reciclar el polipropileno, cómo darle un buen uso, no solamente que la pepena que existe regularmente se haga como tal y se venda, sino que si nosotros pudiéramos crear tal vez alguna de perfiles de plástico que sirvan para elaborar bancas o alguno más. Comentarios, yo tengo diplomado en plásticos, por eso adicional, conozco perfectamente ese tema del reciclaje, pero no solamente en eso, sino también en los metales debemos de impulsarlos y de ir viendo políticas públicas e inclusive lo que se empezó a hacer en la Ciudad de México. Tal día se recogen orgánicos, tal día inorgánicos y empezar a meter, y quien no haga caso no se le recoge la basura. Pero yo creo que es muy importante esto, meter el ejemplo y sobre todo tratar de impulsar. Dicen que el agua tibia
ya está descubierta. Pues hay ejemplos en otros países que ya lo están haciendo, entonces no nos pongamos a investigar, sino simplemente chequemos dónde se está haciendo, vamos a reproducirlo. Y hay un principio en ingeniería que dice, todo se puede mejorar. Así Bajo es. ese principio, aplicarlo directamente a nuestras posibilidades y tropicalizarlo a la región en la que estamos. Claro Yo que diría sí. que más o menos ahí deberíamos decir. Roberto Telles, pues agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio y por supuesto también, Saúl, agradecemos a Marco Antonio Lemus que ha puesto ese grano de arena para que talento hay, presidente municipal en este país. Nosotros tenemos 10 años en la meta del planeta y todas las instituciones de educación superior, todas las instituciones técnicas de este país tienen talento. Tenemos talento precisamente para que podamos tener un país donde no haya 60 millones de pobres, porque sabemos que tenemos muchísimos recursos y mucho talento. Y por fortuna estamos comenzando a ver la voluntad política para hacerlo, para escucharnos y para respetar el trabajo que estamos haciendo. Como siempre, pasa en todos lados, en las mejores familias, como solemos decir coloquialmente, en esta transmisión donde se está haciendo en vivo y estamos aprendiendo, estamos, digamos, conociendo estas modalidades de grabación y de videograbación. Hay filtrado de ruidos, pero bueno, eso nos hace humanos. Y queremos agradecer, Saúl. Agradecerle, también invitarlo a como que rompa, obviamente son un equipo sin límites, que lo rompan porque me parece que hay 32 estados y más o menos 2,000 municipios que podrían interesarse por eso que están haciendo ustedes, una vez que ustedes pagaron la cuota de riesgo inicial. Y a patentarlo, ¿no? ¿Leemos? Sí, yo añadiría algo, si me permiten. Claro. En esto que señala el señor presidente, parte de nuestro personal no solo se dedica a su actividad propia como trabajador del municipio, sino que tienen pequeñas parcelas de 1/4 de media, 1 hectárea, y son algunos de ellos los beneficiados con esto, ¿no? Por ponerles el costo, un costo del 50 kilos de lo que producimos anda en el orden de 1,500 pesos. Y la orden del presidente es apoyarlo en la medida de lo posible, y lo posible es dotarlos al menos en este inicio de 4 costales. Es una forma de regresar, es hacer economía circular, pero nosotros ya lo teníamos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Así es. Una preguntita yo final. sí, con lo que decía Una pregunta final. En el marco del COVID, ¿se va a alterar la materia prima, se va a alterar la basura con todo el desperdicio que se desprende de la epidemia? ¿Y si esto implica un riesgo o también se incinera parejo? No, pero nosotros, híjole, es que casualmente aquí todas las hemos colocado en los diferentes carros de basura, en las delegaciones, estas calcomanías. Perfecto. Sí, ajá. Estas calcomanías para que la gente, porque muchas veces dicen, bueno, tengo el tapabocas, tengo etcétera, y luego ¿dónde lo tiro? Y tiene razón, es un tema de contaminación, pero nosotros ya nos enfocamos directamente con estas calcomanías aquí en la entrada de la presidencia, en las delegaciones, en las comunidades, en los centros de abasto, para que la gente sepa dónde depositar tanto los cubrebocas como los guantes látex, como algunos otros, para separarlos directamente. Por eso mandamos a hacer estas calcomanías. Excelente. Bien. Bueno, y esto que está acompañado, intentando contestar tu pregunta, sí, evidentemente lo que nos ayudaría a ser una planta de termovalorización energética. Claro. Es decir, un alto porcentaje de las cosas que nos rodean tienen origen fósil. Y lamentablemente lo que hacemos por un mal manejo, nosotros no tanto, pero un mal manejo en los basureros a cielo abierto o en los rellenos sanitarios, es estar enterrando petróleo. Entonces hay que recuperar. Claro. Y la parte térmica, perfectamente lo podemos utilizar, le inyectamos agua, y aquí es interesante decir que afortunadamente Atlacomulco, en el tramo de la cuenca del río Lerma-Santiago, que es uno de los más contaminados en el mundo, nuestra planta es una planta de la más efectiva. Lamentablemente de las 30 y tantas que hay en la cuenca del Lerma-Santiago nada más operan bien 3,
y la mejor que opera es la de Atlacomulco. Atlacomulco recibió hace 2 años un premio, y su premio fue la renovación de todos sus motores eléctricos. Claro. Entonces, esa agua es uno de nuestros insumos, es decir, nuestro biodigestor es de base húmeda, y el agua que usamos no es de pozo, sino es el agua de la planta, antes de que se vierta al río Lerma, es decir, ya pasó por nuestra planta de tratamiento. Claro. Y esa agua la pudiéramos usar, contestando a tu pregunta, para llevarla a punto de ebullición, generar vapor, inyectarla a una turbina y generar electricidad. Así es. Y a nosotros nos ayudaría mucho en el Por proceso de supuesto. pasteurización. Hemos logrado, no dijo el señor presidente, pero el fin de año se adelantó mi rey mago y nos habilitó con instrumentos de medición. Es importante señalarlo, Claro. porque es un garbanzo de a libra, o sea, es un político que tiene otra visión de las cosas. Entonces invirtió, compramos un cromatógrafo de gases para estar midiendo los gases Claro, que tenemos, por supuesto. un medidor potencial de hidrógeno, porque eso es vital para saber qué sustancias están ingresando y cómo podemos interactuar con ellas para una mejor manera de la degradación, ¿no? Entonces ha comprado un buen de cosas, todavía falta que me llegue me adelanto el rey mago este año, ¿no? Pero ahí vamos, y lo interesante es que también se ha generado empleo. Eso es Y se muy está importante. apoyando, como bien decía, ha habido dificultades con la entrega de abono. Nosotros tenemos ahorita, diariamente estamos produciendo un promedio de 40 bultos. Y necesitamos más maquinaria. Claro. En un rato me tengo que ir porque ya me pactó una cita con el representante de SADE, porque necesitamos hacer esfuerzo conjunto, Así es. ¿no? Así es, El porque municipio además tiene prevenir el cambio recursos climático es limitados. una tarea, como insisto, que llevamos 10 años de difusión. En este año comenzamos a hacer una tarea prácticamente de evangelización, porque las condiciones del planeta nos lo están reclamando. Señores, les agradecemos muchísimo su tiempo, su información y esperamos vernos pronto. Un abrazo Los a la ha distancia. invitado el señor presidente a que El vengan día a... que gusten, vengan a Tlacomulco. Muchas gracias. Den un recorrido por la planta, conózcanla, hagan una grabación. Y me gustaría, como bien se comentó, de que si hay otros municipios interesados, pues pudiéramos hacer una sinergia. No es lo mismo que compremos una cosa, que compremos 10 entre varios, etcétera, y que va un tema muy encaminado a otro tema que tenemos aquí en Atlacomulco, que yo trato de ligar siempre todo. Estamos empezando a crear, y nada más se los dejo así, el primer nanosatélite de un municipio. Ah, excelente. Estamos con la Agencia Espacial Mexicana y tenemos contacto con la NASA Claro, directamente. claro. Me dicen que luego que estoy loco, pero... Pero la locura es la madre de la sabiduría, decía por ahí alguien, ¿no? Oiga, pero una pregunta, aprovechando ya para despedirnos. ¿Podemos llevar estudiantes del YesTour a la planta? ¿Sí? Ya está. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Aquí en vivo agradecemos a todo el equipo de La Meta del Planeta, por supuesto a nuestros invitados y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, Que hasta tengan luego. buen día y a la orden. Gracias, Bueno, buen día. Gracias. La meta de